En los rincones más olvidados de nuestra memoria colectiva, existen historias que desafían toda lógica. Relatos que se tejen con hilos de misterio, de lo inexplicable, y que nos obligan a cuestionar la delgada línea entre la vida y lo que viene después. Hoy, les traigo una de esas historias. Prepárense para adentrarse en el corazón de un enigma que ha perturbado la paz de un pequeño pueblo. Un misterio que gira en torno a un hombre, su ausencia, y un objeto inanimado que se niega a permanecer quieto. Este es el caso de don Ramón, un anciano entrañable, conocido por su bondad y su sonrisa afable. Vivía en un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, un lugar de calles empedradas y casas con historias en cada teja. Don Ramón era parte del alma de ese lugar. Pero un día, la tranquilidad se rompió. Don Ramón desapareció sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo único que quedó, como un testigo mudo y perturbador, fue su vieja mecedora. Una mecedora que, para horror de todos, continuaba moviéndose. Se balanceaba sola, con un ritmo constante y fantasmal, en la penumbra de su sala vacía. ¿Qué secreto ocultaba la ausencia de don Ramón? ¿Y por qué su mecedora se negaba a detenerse? Los murmullos comenzaron casi de inmediato. Los vecinos, gente sencilla y de pocas palabras, no podían ignorar lo que sus oídos les contaban cada noche. Un crujido rítmico, inconfundible, que emanaba de la casa de don Ramón. Era el sonido de la mecedora. Se movía, incansable, como si alguien invisible la ocupara. Los más valientes se acercaban a la ventana, solo para confirmar lo que ya sabían: la silla se balanceaba sola, en la oscuridad. Doña Elena, la panadera del pueblo, juraba haberla escuchado incluso en las noches de luna llena. Decía que el crujido era más fuerte entonces, casi como un lamento. Su voz temblaba al recordar el escalofrío que le recorría la espalda. El joven Miguel, que solía ayudar a don Ramón con el jardín, confesó haber visto la mecedora moverse una tarde, justo después de que el sol se ocultara. Pensó que era el viento, pero las ventanas estaban cerradas. El miedo lo paralizó. Estos testimonios, susurrados de boca en boca, tejieron una red de inquietud sobre el pueblo. La mecedora de don Ramón se convirtió en el epicentro de un miedo silencioso, una presencia que nadie podía explicar. La casa, antes un faro de calidez, ahora era un monumento al misterio. Pero la verdadera clave, el fragmento más doloroso de este rompecabezas, aguardaba en el interior de su casa. Allí, sobre la mesita de noche, junto a un rosario desgastado, yacía una fotografía. Era la imagen de una mujer, joven y sonriente, con los ojos llenos de vida. La fotografía estaba enmarcada en plata antigua, y en su reverso, con una caligrafía delicada y desvanecida por el tiempo, había una inscripción. Una fecha, y unas pocas palabras que cambiarían la percepción de todo. Junto a la foto, doblada con esmero, se encontró una carta. No era una carta larga, ni un testamento, sino una nota breve, escrita con la misma letra que la inscripción de la fotografía. Su contenido era tan enigmático como desgarrador. La carta decía: espérame donde siempre. 3 palabras. Tan simples, tan cargadas de significado. ¿Quién la escribió? ¿A quién iba dirigida? ¿Y qué relación tenía con la desaparición de don Ramón y el movimiento incesante de su mecedora? La mujer de la fotografía era la esposa de don Ramón, fallecida hacía muchos años. Su amor fue una leyenda en el pueblo, una historia de devoción que perduró más allá de la muerte. La carta, sin duda, era de ella. Pero, ¿cómo llegó esa carta a la mesita de noche de don Ramón, justo antes de su desaparición? ¿Y qué significaba ese «donde siempre»? ¿Era un lugar físico, un punto de encuentro, o una promesa que trascendía el plano terrenal? El misterio se profundizaba con cada nueva revelación. La mecedora, que seguía su vaivén fantasmal, parecía ser el único vínculo con el pasado, el único testigo de una historia de amor y pérdida. Su movimiento era un eco, una señal. ¿Qué fuerza invisible impulsaba ese vaivén constante? ¿Era acaso un eco del pasado, una sombra persistente de lo que fue? ¿O era algo más, algo que desafiaba nuestra comprensión de la vida y la muerte? La carta, con su mensaje críptico, nos invitaba a mirar más allá de lo evidente. Espérame donde siempre, era una invitación a un reencuentro, una despedida, o una promesa de eternidad. El pueblo entero se preguntaba. La mecedora se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la espera, de la lealtad,
y de un amor que se negaba a desvanecerse. Su crujido era la banda sonora de un misterio que nadie podía resolver. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Don Ramón no regresó. La mecedora, sin embargo, continuaba su danza solitaria. Su ritmo era un recordatorio constante de una ausencia inexplicable. Los más ancianos del pueblo comenzaron a tejer sus propias teorías. Hablaban de almas en pena, de promesas rotas, y de amores tan profundos que ni la muerte podía extinguir. La casa de don Ramón se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. La gente se acercaba, con respeto y temor, para escuchar el crujido. Era un sonido que, a pesar de su inquietud, también transmitía una extraña sensación de paz. Como si la mecedora estuviera cumpliendo una función, esperando algo. La carta y la fotografía eran las únicas pistas tangibles. Eran fragmentos de una vida, de un amor, que ahora se manifestaban de una forma sobrenatural. El misterio de la mecedora era, en esencia, el misterio de un corazón roto. La pregunta persistía: ¿qué le sucedió a don Ramón? ¿Se fue a buscar a su esposa? ¿O fue ella quien vino a buscarlo, guiada por el amor y la promesa de «donde siempre»? El pueblo no tenía respuestas. La mecedora, con su movimiento constante, era la única que parecía saber la verdad. Su vaivén era un lenguaje silencioso, una narrativa sin palabras que solo los corazones más sensibles podían interpretar. El enigma de la mecedora se convirtió en una leyenda local. Una historia que se contaba a los niños al calor de la chimenea, una advertencia sobre los lazos que nos unen, incluso más allá de la vida. Pero la historia no termina ahí. Hay un detalle, un momento específico, que añade una capa aún más profunda de terror y asombro a este relato. Un evento que solidificó la creencia de que algo más allá de lo natural estaba en juego. Una noche, la más oscura y silenciosa del año, un vecino, el señor García, se atrevió a mirar por la ventana de don Ramón. La luna estaba oculta, y la oscuridad era casi total. Solo una tenue luz de la calle iluminaba la sala. Lo que vio lo dejó helado. En la mecedora, que se balanceaba con su ritmo habitual, se proyectaba una sombra. Una silueta oscura, difusa, que parecía ocupar el asiento. No era la sombra de un mueble, ni de un árbol. Era la forma inconfundible de una persona. Una figura etérea, casi transparente, que se mecía al compás de la silla. El señor García sintió un escalofrío que le recorrió la médula. No podía apartar la vista. La sombra permaneció allí, inmóvil salvo por el vaivén de la mecedora, durante lo que parecieron siglos. No tenía rostro, no tenía detalles, solo una presencia innegable. Era una visión que desafiaba toda explicación racional. El señor García, un hombre de ciencia y escepticismo, no pudo negar lo que sus propios ojos le mostraban. La sombra era real, o al menos, su percepción de ella lo era. Era la manifestación de algo que no pertenecía a este mundo. El terror se apoderó de él, pero también una extraña fascinación. Se quedó allí, observando, hasta que la sombra se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido. Dejó tras de sí un vacío, y una pregunta sin respuesta. Pero el momento más escalofriante aún estaba por llegar. El señor García, aún tembloroso, miró su reloj de pulsera. La hora exacta, en el instante en que la sombra se desvaneció por completo, era las 9:15. 9:15. Esa hora resonó en su mente. Era la misma hora en que, según los registros del pueblo, la esposa de don Ramón había fallecido años atrás. La misma hora en que su corazón dejó de latir. La coincidencia era demasiado impactante para ser ignorada. La sombra, la mecedora, la hora. Todo encajaba en un patrón macabro, en una danza entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte. La mecedora no solo se movía, era un portal, un punto de encuentro. La sombra era la prueba, el testimonio visual de una presencia que regresaba, quizás para cumplir una promesa, quizás para llevarse a su amado. El señor García nunca volvió a ser el mismo. Su escepticismo se hizo añicos ante la evidencia de lo inexplicable. La historia de la mecedora de don Ramón dejó de ser un simple rumor para convertirse en una verdad aterradora. La mecedora continuó su vaivén, pero ahora, cada crujido llevaba consigo el peso de esa visión. El pueblo entero sabía que algo sobrenatural habitaba en la casa de don Ramón, un amor que trascendía el tiempo y el espacio. Y así, el misterio de la mecedora de don Ramón permanece.
Una historia que nos obliga a reflexionar sobre los lazos que nos unen, sobre el amor que desafía la muerte, y sobre las promesas que se cumplen más allá de la vida. ¿Fue todo una casualidad, una serie de eventos inexplicables que se alinearon de forma perturbadora? ¿O fue, como muchos creen, la manifestación de un alma que nunca se fue, que regresó para reunirse con su amor? La mecedora sigue allí, en la casa vacía, esperando. Su crujido es un eco de un pasado que se niega a morir, un recordatorio de que algunas historias de amor son tan poderosas que trascienden la barrera de lo terrenal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en el amor que desafía la muerte? ¿O hay una explicación lógica para este enigma? Queremos escuchar sus teorías, sus pensamientos, sus propias experiencias con lo inexplicable. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Si esta historia les ha intrigado, si les ha hecho cuestionar lo que creían saber, no olviden darle un me gusta a este video. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse más historias como esta, y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en descubrir nuevos misterios. Hasta la próxima, y recuerden, hay cosas que la ciencia aún no puede explicar.